Morse. ¿Estás buscando una administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y también en Clave Morse estamos felices porque Comunidad Feliz nos va a acompañar por un buen tiempo más. Confirmado. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Un par de noticias antes de presentar a nuestros entrevistados que ya están posicionados aquí en el estudio de Radio La Clave. Primero, economía mundial en alerta. Inicia la mayor huelga portuaria en Estados Unidos en casi medio siglo. Los trabajadores portuarios de las costas este y del Golfo de Estados Unidos iniciaron una huelga por primera vez en casi 50 años, afectando escuchen bien, a 36 puertos clave que manejan la mitad del comercio de ese país. La huelga, motivada por demandas salariales y la eliminación de una cláusula sobre automatización, podría costar entre 3.800 millones de dólares y 4.500 millones de dólares al día, con efectos significativos en la economía si se prolonga. Mientras tanto, la Casa Blanca ha mantenido conversaciones con ambas partes, pero el presidente Joe Biden se ha resistido a intervenir directamente a pesar de las peticiones de la industria. Así que un temazo que puede afectar bastante, no solamente la economía norteamericana, sino la economía mundial. Imagínense ustedes, entre 3.800 y 4.500 millones de dólares de pérdidas al día, esta huelga. 36 puertos importantes en Estados Unidos. Ley Karin. Primer balance arroja casi 5.000 denuncias en un mes y la gran mayoría proviene de mujeres. El gobierno presentó el primer balance de la Ley Karin, que busca prevenir y sancionar el acoso y la violencia laboral, abarcando el mes de agosto. En este periodo se registraron 4.820 denuncias, 3.844 del sector privado y 976 del sector público. La mayoría de las denuncias en el sector privado están en análisis jurídico y en ambos sectores predominan los casos de acoso laboral, especialmente denunciados por mujeres. La ministra del Trabajo, Janet Jara, destacó la necesidad de generar ambientes laborales saludables y mantener la confidencialidad de los procesos, que es parte de esta ley que justamente empezó hace poco en nuestro país. Vámonos con nuestros entrevistados directamente, así que vamos a eliminar por ahora los 2 titulares que quedaban. Nos acompaña en el estudio de Clave Morse en nuestro martes de sostenibilidad, como todos ustedes saben, Antonia Vix, gerenta general de ANIR, y Nicolás Fernández, presidente de ANIR. ANIR es la Asociación Nacional de Empresas o Industrial del Reciclaje. ¿Cómo están, Antonia, Nicolás? Muy bien, ¿y tú, ¿Bien? Daniel? Bien. Hola, Daniel, muy buenos días. Qué bueno tenerlo acá, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, mucho tiempo. Sí, voy a estar jugando como al ping pong, porque está uno a cada lado, ¿ya? Pero no importa. A ver, primero, para los que no conocen bien esta industria, ¿no es cierto? Y ANIR, explíquenos bien qué es ANIR, hace cuánto existe, cuántas empresas socias están en este gremio, para ponernos un poco en contexto. Súper. Bueno, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje es una asociación que reúne a más de 65 empresas que se dedican a alguna parte de la cadena del reciclaje, ya sea pueden entregar algún servicio, una solución, o pretratan o tratan algún material, ¿no es cierto? Puede ser desde los que tenemos en la casa, más comunes, ¿no es cierto? Botellas, lata de atún, bebida, etcétera, o pueden ser ya a escala más industrial, que es menos común para la ciudadanía, pero, por ejemplo, el chasis del auto,
el aceite lubricante del auto cuando usted lo cambia, ¿no es cierto?, en un garage. ¿Qué se hace con eso? Todas estas empresas se dedican a recuperar estos materiales y en total, entre las 65 empresas, gestionamos más de 5 millones de toneladas anuales. Yo sé que eso es difícil de visualizar, pero después podemos entrar en más ejemplos y eso es lo que hemos tratado de hacer de los últimos años, es cómo explicamos esto de forma simple, ciudadana, ¿no es cierto?, amena, entretenida. Y hace poquito también lanzamos nuestro podcast, El Séptimo Recurso, por lo mismo, para explicar qué es lo que hacemos de forma simple, visual y entretenida. Súper. Nicolás, a ver, explícanos un poquito en qué consiste este podcast que acaba de mencionar Antonia, El Séptimo Recurso, y cómo ha sido el recibimiento de la audiencia. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, mira, El Séptimo Recurso nace en unas conversaciones que hemos tenido con Antonia hace un tiempo atrás, de cómo, justamente lo que decía Antonia, cómo hacer para que la gente vea, conozca lo que nadie conoce, porque el reciclaje sí existe. En Chile existe una industria de hace muchos años que recicla de todo tipo de materiales. Oye, aceites, envases y embalajes, por supuesto, neumáticos, mira, hasta incluso empresas de biomasa, que eso nadie sabe. Entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí empezamos como a pensar un poco en la radio, ver cómo podemos acercarnos a la gente, ¡pum! Y nació el podcast. Y ahí dijimos, oye, hagamos un podcast, pero que además se vea, que la gente pueda ver, y hagámoslo en un lenguaje súper coloquial, digamos, que sea entretenido. Así nace, y en el fondo el objetivo es mostrar cada una de las empresas, en primera instancia de las que componen nuestra asociación, mostrar efectivamente qué es lo que hacen, la gente entienda, y sobre todo lo que queremos lograr es que la gente entienda cómo esos materiales deben llegar a estas plantas para que cada uno ponga su granito de arena como corresponde. No es lo mismo botar un vaso o algo lleno de residuos a separarlo y ponerlo en el lugar donde corresponde, porque así va a llegar correctamente a la industria que ellos mismos están viendo en este podcast. Así nace un poco esta idea. Ya, y ejemplos como qué tipo de industria. A ver, tratemos de, así brevemente, de ¿qué tipos de ejemplos pueden explicar de una industria que recicla a nivel industrial, valga la redundancia, que ustedes están mostrando en este podcast en general? Mira, para hacer una idea, porque claro, muchas veces, este es un programa de economía y negocios, pero obviamente muchas veces cuando la gente, uno se le habla de reciclaje, ya piensa en la casa, ¿no es cierto?, en el condominio, claro, pero es difícil entender las dimensiones del reciclaje industrial. Claro, es muy difícil, por eso tenemos algunos capítulos dedicados al reciclaje más de la casa, y ahí desmitificar primero lo clásico. Es que yo he visto que pasa el camión y se va todo mezclado, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero por lo mismo tenemos grandes empresas que han invertido millones de dólares para tener plantas de separación automatizadas. Por tanto, desmitifiquemos eso. Si llega todo junto en esta planta, de forma automática se va a separar el plástico, los metales, etcétera, y va a ir por cada uno por su wincha en el fondo, y se va a separar y va a seguir su ruta del reciclaje. Eso para lo doméstico. Y en cuanto a lo industrial, también mostrar casos como el acero verde, que fue el primer capítulo que lanzamos ayer, lo que decía, el chasis del auto, el carrito supermercado que fue abandonado, las rejas que usted dio de baja o que la abuela ya no usa, las rejas de la casa, todo eso se funde a escala industrial, o sea, llegan más o menos 200 camiones a una empresa industrial nuestra, se funde esta chatarra y se transforma en acero verde, y se pueden hacer grandes infraestructuras que tampoco se sabe, por ejemplo, que el Aeropuerto Internacional de Santiago o la autopista Vespucio Oriente están hechos con acero verde. O sea, allá adentro, mira, yo no tenía idea, hay un carrito supermercado, hay rejas, ¿no es cierto? Hay de todo fundido y que está ahí en infraestructura a lo mejor diaria. Un pedazo de un auto que me acuerdo que choqué. Exacto, ahí está. Se recuperó. Imagínate un ejemplo como más complejo todavía, neumático. Claro. Nosotros vamos a mostrar eso, ya lo hemos mostrado en algunos capítulos, ojalá vengan otros capítulos de otras empresas, pero ¿cómo tú le haces ver a la gente que de un neumático se recuperó energía, se recuperaron ciertos materiales, y que, por ejemplo, el metal contenido dentro de un neumático fue a otra industria donde se fundió ese metal y se produjeron productos que van a la industria, claro, grating básicamente, claro. Para construir todas las plataformas de las máquinas y todo eso. La gente eso no lo sabe, y es demasiado entretenido entender que todo lo que nosotros procesamos en todas nuestras industrias son materiales recuperables, y eso es algo demasiado importante que nosotros queremos también traspasar. Claro, porque la gente hoy día habla de reciclaje, ya vamos a entrar a esa materia, ¿no es cierto?
pero a veces no sabe que justamente a nivel industrial se recicla hace tiempo. Exacto. ¿No es cierto? Mucho Entonces, esta es una industria bastante consolidada. ¿Cuántos años llevan? Y también entender, independientemente de la ley REP, qué legislación ya obligaba también a reciclar a nivel industrial, digamos. ¿Ah? Claro, por supuesto. ¿Qué tipo de legislación tiene que ver con eso? Mira, respondiendo a tu última pregunta y la primera, en el fondo la ANIR, la asociación, se crea en el año 2013, cuando justamente en paralelo también se estaba escribiendo la ley de reciclaje, y esto por una inquietud también, ¿no es cierto?, de la industria del reciclaje que existía, para poder tener una voz y una opinión sobre lo que se estaba dictando y lo que se estaba armando desde, ¿no es cierto?, el Ministerio del Medio Ambiente, y poder decir, oigan, ya estamos aquí hace 40 años, reciclamos a escala industrial, tenemos las plantas, tenemos la capacidad, los camiones para procesar, entonces para que se nos considere, y gracias también a eso se diferenció en la ley de reciclaje lo industrial de lo domiciliario, ¿no es cierto? Eso era importante. Entonces tenemos 11 años de vida, era una de tus preguntas también desde cuándo nacía la ANIR. Y lo que velamos nosotros es primero escuchar a nuestros socios, escuchar a la industria, cuáles son sus mayores dolores, inquietudes, e ir viendo que cada decreto, norma, ley que se va dictando y que atañe a la industria, se pueda aplicar de la forma la más fluida posible, ¿no es cierto? Entonces, por lo mismo, en estos últimos tiempos estamos viendo, bueno, cómo se está aplicando, ¿no es cierto?, la ley REP, cómo estamos participando como gestores y valorizadores, e ir viendo si es necesario levantar alguna alerta o aprovechar la colaboración público-privada o privada-privada. Ese es parte del rol también de una asociación gremial, sentarse, ¿no es cierto?, a conversar, a llegar a puntos comunes para poder avanzar. Si somos una industria de impacto positivo, o sea, estamos tratando de apoyar todas las legislaciones, también la hoja de ruta economía circular, aportamos en varias de ellas, en el fondo, a recuperar todos estos materiales. Estamos hablando con Antonia Vix, gerente general de ANIR, y Nicolás Fernández, presidente del mismo gremio de industriales del plástico. Y primero industriales del reciclaje. Industriales del reciclaje. Estaba pensando no ofende en todo caso, porque también tenemos plástico. Estaba pensando en una cipla en un momento, perdón. Muy amigos nuestros, así que. Sí, además un que saludo para la Magdalena. Además que ellos también fueron gestores del inicio de la ley. Totalmente. Aporte. Ya, habiendo hecho la aclaración, ¿no es cierto? Yo quiero hacer otra aclaración ahora. Hoy en día se habla mucho de que se cumplió un año de la ley REP, reciclaje, ¿no es cierto? De hecho hay un montón, hay eventos, pero eso es un error, porque en realidad la ley REP se cumplió un año en el verano, porque primero fueron los envases de embalaje, primero fue los neumáticos, la categoría neumático, ¿no es cierto?, que en este verano cumplió un año, el verano que pasó, y en septiembre se cumplió un año de los reglamentos de la categoría envase y embalaje, que es la más masiva, es la más conocida. Entonces, en realidad, para que la gente entienda, lo correcto es decir que se cumplió un año de la categoría envase y embalaje de la ley REP. De hecho, quedan todavía 4 categorías que no se han realizado el tema de los reglamentos. Ya. Dicho lo anterior, me encantaría entender un poco, primero, cuál es la evaluación de ustedes de este año de envases y embalaje, de este año y medio, un poco más de año y medio de la puesta en marcha de la ley de reciclaje, todo lo que ha sido los sistemas de gestión, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Así en términos generales, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes, tomando en cuenta que la ley, como mencionaron ustedes anteriormente, divide entre el reciclaje domiciliario y el reciclaje industrial, ¿no es cierto? Son diferentes metas, son diferentes procesos. ¿Cuál es la evaluación de ustedes? Mira, a mí, yo te podría decir, y algo que justamente la Antonia tocó hace recién, se hizo la separación entre industrial y domiciliario. Y hay algo a entender que es interesante, es que la industria es más concentrada, la industria son materiales que están digamos, en el patio de atrás, y esa industria ha sido muy bien atendida los últimos 40 años, como dice Antonia, por la industria de reciclaje. Y en el domiciliario es justamente donde esta ley viene a hacer fuerza. Y parte importante de este esfuerzo país que nosotros estamos haciendo es la comunicación y de llegar a las personas. Las personas son la clave, porque finalmente es literalmente... Como esta radio, la clave. La clave. Es la clave. Tú tomas la decisión cuando consumes un producto, sea cual sea, dentro de los 5 o 6 productos, soy disléxico, 6 productos prioritarios. Son 6. Tú tomas la decisión si lo pones aquí o acá.
Y esa decisión es blanco o negro. ¿Lo tiro a la basura o lo tiro a reciclaje, claro, a recuperación? Entonces, esta partida es algo muy, yo diría, es lento, es una masa grande que hay que mover, la industria tiene que prepararse, son inversiones de muy largo plazo, de muy gran volumen, que tienen que ir gestándose, por lo tanto, es algo que tiene que ir avanzando en conjunto, no es un on-off, claro. No es como, niños, desde mañana tenemos ley REP, ahora todo a reciclar, 100% reciclaje. Es muy difícil, por lo tanto, esto que estamos haciendo ahora, comunicar, que la gente se entere y que entienda, ha sido un foco demasiado elemental y necesario. Y ahí, obviamente, donde nace el séptimo recurso. Y nosotros lo llamamos séptimo recurso incluso por eso, porque es un recurso. Todos los materiales que se manejan y que la ley REP va a hacer que la gente mueva, son un recurso. Y eso se viene hablando en la Comunidad Europea y en otros países hace años. Quieren eliminar no eliminar, pero quizás dejar de utilizar la palabra basura, waste, y empezar a ocupar más la palabra recurso. Y por eso, de los 6 recursos que tenemos en la humanidad, este es el séptimo, y tenemos que volver a meterlos en la economía circular. Por lo tanto, este avance yo lo veo siempre positivo. Siempre van a haber cosas por hacer, siempre va a haber cosas por mejorar, pero nadie tiene la varita mágica. Claro. Y nadie sabe realmente cómo hay que hacerlo. Entonces, es algo en el cual todos los integrantes alrededor de la ley REP tienen que colaborar, siendo, insisto, el primer protagonista nosotros los consumidores. Claro. Yo diría que, claro, rescatando todo lo que dice Nicolás, es la información y la comunicación uno de los mayores desafíos en la implementación de la ley REP. O sea, desde, como decía Nicolás, el ciudadano sepa lo que tiene que hacer, el rol que va a tener el reciclador de base, el rol de los municipios, de los ministerios, de los sistemas de gestión, hasta nosotros los gestores y valorizadores, y también decirlo, y los productores. Sí, hay que recordar que esta ley se llama Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. Claro. Y muchas empresas todavía no saben que están afectas a la ley REP. Entonces yo creo que si uno hace un balance, información, comunicación, eso transversal a todos los actores de la cadena, falta un buen empuje de parte de todos para una mayor comunicación e información hacia todos los que participamos en esta cadena del reciclaje. Eso te iba a preguntar un poco, Antonia, porque en el fondo tú dices que falta comunicación. ¿Tú crees que en el fondo la gente en las casas todavía le cuesta entender esto? Porque además el reciclaje en las casas no debe superar el 4%. Claro, todavía no lo tienen muy claro, y puede ser que hayan tenido un sistema antes, previo a la ley REP, y ahora cambia. Claro. Entonces también puede generar algún tipo de confusión. Entonces hay que ser muy claro en cómo le comunicas. Primero la ley, primero que hay un sistema de gestión, que puede ser que haya un nuevo gestor o valorizador que vaya a recuperar las cosas desde su casa. Entonces hay que ser bien delicado y bien preciso en la información que se le entrega a la ciudadanía. ¿Y cuál es el rol de las municipalidades ahí en el tema de educación, también de gestión también, pero de comunicar, independientemente del rol que tienen los sistemas de gestión, que tienen las empresas, que a lo mejor tienen que tener el gobierno? La REP tiene un ítem de comunicación, pero ¿cuál es el rol de las municipalidades también, que están ahí en la última milla, por decirlo? Claro. La municipalidad es la conexión directa con el ciudadano. O sea, entendamos que todo el servicio que prestan las municipalidades en torno a las comunas es vital, porque sin esa herramienta, obviamente que no se va a poder hacer una buena recolección. Ellos administran con distintas formas en las distintas comunas, pero tienen exactamente ese rol. Suena súper majadero, súper repetitivo, pero también son un eslabón que tiene que comunicar a su gente. Tiene que conectarse con las personas y darle a entender porque todas las comunas van a trabajar probablemente de maneras distintas. Hay algunas con el contenedor, otras que trabajan con una bolsa, otras que pasan los lunes, otras que pasan los lunes, los miércoles, los jueves. Depende de los tamaños de las comunas. Y eso, aunque suena majadero, tienen que comunicarlo, y es demasiado importante que lo hagan. Y por otro lado, tienen que conectarse muy bien también con los sistemas de gestión para que toda la recolección funcione de manera armónica, expedita, y para que obviamente, como decía Antonia, eso que todos los ciudadanos vemos que, oye, se va en un contenedor, se va todo junto, no, esto se va a la basura. Claro. Eso hay que recomunicarlo y comunicarlo muy bien para hacer entender que llega a nuestras plantas de reciclaje. Tengo una duda, hay empresas que de alguna forma, no sé, estoy pensando en un gran fabricante de alimentos o de bebida, o no sé yo,
y tiene metas, ¿no es cierto?, que cumplir con respecto a la ley REP, pero ellos también tienen en sus procesos reciclaje industrial también. O sea, están en los dos ámbitos, tanto en el reciclaje domiciliario como en el industrial. ¿Me explico? Sí, o sea, obviamente todas las empresas, como yo decía, tienen generación de residuos, por lo cual también... La producción misma, independientemente del producto. Sí, y eso, créeme, yo te diría así, pero con altísima certeza, que la gran mayoría de esos, no residuos, pero descartes que se generan, se recuperan. Eso es una industria menos resuelta. Exacto. Eso es bastante. ¿Dónde están ustedes? Eso es lo que se llama el patio trasero. El patio trasero está súper mantenido y lo podemos gestionar, y esto se hace hace 40 años en Chile, en el fondo. El patio la trasero. empresa quiere tener su patio trasero ordenado. Claro. Y tenerlo ordenado es tenerlo clasificado por materiales y ojalá con la menor cantidad de materiales posible ahí. Por lo tanto, ahí está la industria atendiendo, con servicio. Sí. Entonces, ahora, por el lado domiciliario, sí, efectivamente hay muchas empresas, si te vas al lado de los alimentos, etcétera. Yo te diría que veo una tendencia, incluso mundial, al ir muchísimo más allá de las metas que impone la misma responsabilidad extendida del productor. Hay muchas empresas que han tomado la determinación de invento, de aquí al 2030 queremos 90% de reciclaje de nuestros productos, cosa que la ley no está expresamente así. Muchas que quieren ir al 100%. Entonces, hay mucha inversión, mucho impulso de muchas industrias grandes que están yendo a tratar de reciclar muchísimo más de lo que se les exige. Un año se cumple del envase de embalaje, ¿no es cierto? Más de 1 año y medio de neumáticos, pero a fin de año ya hay que empezar a entregar las metas, ¿no es cierto?, al gobierno. El gobierno, entiendo que es la superintendencia, ¿no? Sí. La que también fiscaliza. ¿Qué cambios debería haber después de este año, de este primer año de implementación, con todos los aprendizajes? Porque al final es una especie de marcha blanca. ¿Qué cambios deberíamos empezar a ver ya del 2025? Bueno, debería ser más fluido todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? La recolección, los ciudadanos estar más preparados, contar con los volúmenes suficientes también en nuestras plantas, en el fondo que todo esto ya esté más amoldado, y tal como dices tú, bueno, las cifras se entregan, voy a dar un pequeño detalle muy administrativo, pero se entregan al Ministerio del Medio Ambiente también, sí. Y efectivamente es la Superintendencia de Medio Ambiente la que tiene que fiscalizar, pero debiera estar todo esto, debiera haber mucho más participación también, porque la idea es que si mejoramos también la información y la comunicación, debiera haber más participación, por ejemplo, de las empresas que todavía no saben o que no han hecho la vista gorda de participar en la ley REP. Debiera estar mucho más preparado el ciudadano en saber cuál es la operativa que tiene su comuna, en el fondo, y cuándo tiene que entregar esto. Y nosotros también estar recibiendo los volúmenes que se esperan, ¿no es cierto?, en el marco de la ley. Perfecto. Antonia Vix, gerente general de ANIR, y Nicolás Fernández, presidente de ANIR, muchas gracias por acompañarnos a Clave Morse. ¿Dónde la gente puede escuchar el séptimo recurso? ¿En qué parte? En nuestra página web, anir.cl, los va a derivar directo a nuestro canal de YouTube. En Instagram tenemos un @séptimo recurso, y también está en Spotify como séptimo recurso, pero ahí escrito con un 7. Estupendo. Escúchenlo, está muy entretenido. Pueden escuchar y ver también por YouTube. Escuchan el podcast y también pueden escuchar este programa, las dos juntas. Tienen el panorama. Esa es la clave. Esa es la clave de la información, ¿o no? Oye, gracias por acompañarnos. Daniel, te pasaste. Un abrazo. Ya viene el Día Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Los invito a revivir este episodio y todos los episodios en Spotify, en YouTube y a través de nuestras redes sociales, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Un abrazo. Comunidadfeliz.cl